C-130. Eventualmente, Matías regresó una vez más a la habitación, y una vez que lo hizo, notó que Leila todavía estaba junto a la ventana, luciendo más cansada que antes. La habitación a su alrededor también se había oscurecido cuando el sol finalmente comenzó a ponerse por el día. El fuego en la habitación permaneció apagado. Cerró la puerta detrás de él, acechando lentamente hacia ella mientras encendía las luces de la habitación. Inesperadamente, ella fue la que rompió el silencio antes. «Comi», murmuró hacia él de manera derrotada, justo a tiempo para que él finalmente cerrara las cortinas. Luego se volvió hacia ella una vez más. «Un soldado», continuó, cabello castaño, «me trajo un sándwich. Así que comí eso», ella proporcionó amablemente, y él tarareaba, asintiendo con desinterés hacia ella. «¿Y qué hay de eso?» Leila hizo un pequeño ruido ofendido antes de suspirar. «Entonces, dale aquí». «Él, algo de comida también». Leila resopló, el nombre casi se le escapa de los labios. Matías la miró fijamente antes de reírse y recostarse contra las ventanas. Esperaba que él viera su intento de hacer algo ridículo, pero aún así no pudo evitar sentirse insultada por su comportamiento indiferente. «No me lo estoy inventando». Ella le insistió, «Si quieres, entonces puedes ir y comprobar». «Te creo», Matías le dijo, con los ojos arrugados de alegría hacia ella antes de suspirar. «Desafortunadamente, solo porque comiste algo no significa que le daría algo de comer». Él tarareó con ligera satisfacción. La boca de Leila se abrió con incredulidad antes de golpear la mesa con el puño. «Usted me lo prometió». «Lo hice, pero comer no era mi única condición», reiteró, sonriéndole con aire de suficiencia. «¿No te acuerdas? Si no te veo comer o beber nada, entonces, tampoco Kyle Edman». Finalmente, dejó caer su sonrisa de suficiencia al ver a Leila quedarse sin palabras y pálida ante su recordatorio. A menos que la haya visto comer algo, Kyle no recibirá nada, incluso si ella comió sin él. Su cuerpo tembló una vez más, mientras sus ojos se oscurecían, siguiendo únicamente el suelo desordenado a su alrededor. «¿Cómo vives contigo mismo?». Ella no pudo evitar preguntar con incredulidad. «¿Cómo puedes seguir siendo tan insensible y cruel? ¿En qué te beneficia eso?». Matías solo siguió mirándola fijamente. «¿A dónde fue el otrora honorable duque Erhard?». Ella le preguntó con una mezcla de decepción e incredulidad. Finalmente, logró convencerse a sí misma de acercarse a él. Con pasos temblorosos, se volvió más audaz, queriendo que sus palabras lo atravesaran donde ella quería que doliera. «Mírate, abandonando tu orgullo de defender tu imperio, huyendo porque te cansaste de ellos», se burló, mirándolo con pura decepción, «y ahora aquí estás, abandonando a tu esposa recién casada para jugar al héroe en el campo de batalla». Los labios de Matías se curvaron en una minúscula sonrisa. «Ay, no lo sé, pero ¿es eso lo que piensas?». Tarareó con curiosidad hacia ella. Levantó la mano para quitarse el sombrero colocándolo suavemente sobre la mesa limpia. No podía encontrar en sí mismo ni siquiera estar enojado con ella. Lejos de eso, le resultaba difícil no sentirse tan relajado y divertido con ella cerca. Leila lo miró como si estuviera loco, y tal vez lo estaba. Su tiempo separados la había hecho olvidar cómo era realmente él para ella. Era alguien a quien ella odiaba con cada fibra de su ser, y seguirá odiando y odiando y odiando hasta que... «¿Qué estás pensando en hacerme?». Ella le preguntó en cambio. «¿Qué planeas hacer? ¿Vas a seguir burlándote de mí así? ¿Torturarme como venganza por atreverme a escapar de ti?». Ella dio un paso atrás, las manos acunando suavemente su vientre mientras lo miraba. «Estás tan ansioso por atarme a ti, pero ¿alguna vez te detuviste a considerar si mereces tener esto?». Ella le preguntó con odio. «¿Te preguntaste si eres digno o no de ser padre?». Cuando Matías permaneció en silencio, ella se burló de él y se abrazó el vientre. «Y es por eso que este niño nunca será tuyo». Ella le escupió. «Ni siquiera mereces mencionar a mi hijo en absoluto». Ella se alejó de él tan pronto como sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos. «Entonces no me importa, mi vida o la de mi hijo o si siquiera existes». Ella le declaró. «Así que no te molestes en asumir la responsabilidad. Prefiero que me dejes ir y que vuelvas a casa con tu duquesa». «No llores». Leila se reprendió a sí misma una vez más. «Él no merece tus lágrimas». Sabía que no debía esperar nada de él, y se resolvió a no hacerlo nunca. Hacía tiempo que había decidido que nada cambiaría de ese hecho. Esta decisión suya había estado mucho tiempo en proceso, cimentada firmemente tan pronto como se reunió con Matías. Pero ella también estaba tan aterrorizada. Algo en su corazón estaba saltando indescifrablemente y no podía evitar mirar hacia adelante a cuáles eran sus planes. No podía soportarlo, siempre elevando sus expectativas de él, solo para que él la pisoteara tan descuidadamente como si ella no importara casi nada. «Piensa en esto de una manera lógica entonces, Leila», le comentó Matías. «¿Qué puede hacer una mujer de tu estatura en tiempos de guerra? ¿Cómo podrías criar a ese niño tú sola?». Le preguntó. El brillo frío y divertido en sus ojos había desaparecido hacía mucho tiempo, ahora reemplazado por una fría seriedad. «Nos irá bien, no gracias a ti». Ella le respondió. «Una guerra no se compara en nada al lado de vivir contigo». Sus manos se dispararon para agarrarla con fuerza por los hombros, haciendo que Leila jadeara medio sorprendida y el resto completamente asustada. Déjame ir». Leila Llewellyn. Matías le gruñó. «Mantén tus sucias manos fuera de mí», ella gritó, abofeteando sus manos antes de liberarse físicamente de él. Matías la miró fijamente, luego a sus manos y luego de vuelta. Luego se rió de ella. «Mis manos, ¿piensas?», se rió entre dientes con incredulidad. «¿Crees que mis manos están sucias?». «Sí», exclamó, «no hay forma de que no lo estén».
Envolvió sus manos alrededor de sí misma, frotándose los brazos con furia como si quisiera frotar físicamente su toque abrasador fuera de ella. Lo odio, te odio. Los gritos ahogados de odio de Leila hacia él se podían escuchar en el pasillo vacío. Gritando con todas sus fuerzas, como siempre hacía que su cuerpo se erizara cada vez que él la tocaba, y seguiría haciéndola sentir tan disgustada consigo misma por los siglos de los siglos. ¿Finalmente estás satisfecho con mi respuesta?, le preguntó, jadeando pesadamente, a un Matías silencioso después de su enorme diatriba. Kyle, hola, Kyle Edman. Su nombre resonó en las paredes de escombros de su prisión improvisada. Tan pronto como lo arrastraron lejos del mayor, lo metieron en una prisión solitaria, debajo del sótano del hotel que también funcionaba como almacén. Kyle estaba actualmente apoyado contra la piedra áspera y fría detrás de él. Sus ojos se enfocaron únicamente en las puntas de sus zapatos, pero en realidad no vieron nada. Su mente estaba a leguas de distancia de su prisión, pero ahora lo habían traído de regreso con una llamada de su nombre. Cuando levantó la vista, vio el rostro familiar de su supervisor médico militar tras las rejas. Teniente, Kyle tartamudeó, luchando por levantarse, haciendo una mueca cuando se dio cuenta de que sus piernas se habían entumecido en su inmovilidad. Se tambaleó más cerca de los barrotes. ¿Por qué yo no, aquí? Resopló cansado. El doctor simplemente lo miró sombríamente y suspiró. Estoy aquí porque me preocupé por ti. El médico suspiró profundamente y le hizo un gesto a Kyle para que volviera a sentarse antes de agacharse también. En la esquina de la celda de la prisión de Kyle había una comida intacta. La comida era apenas sustanciosa, pero era lo que se daba como estándar a todos los que estaban presos. Todavía deberías estar comiendo, incluso en prisión, le dijo a Kyle. En momentos como este, necesitas mantener tu fuerza. No quieres empeorar las cosas para ti, Kyle. Piensa en tu salud. El duque, no, la mujer que el comandante llevó de regreso a su habitación, preguntó Kyle en su lugar. ¿Está bien? La soltaron. El doctor parpadeó inseguro. Yo, Edman, suspiró el médico antes de sacudir la cabeza en respuesta. No, hasta donde todos saben, ella todavía está con el mayor. El doctor frunció los labios pensativamente antes de continuar. La ha encerrado en su habitación, la puerta con barrotes y cerrada con llave desde el exterior para evitar que se vaya. Kyle se burló de la información, medio esperando el resultado, mientras que la otra mitad todavía estaba incrédula ante la audacia que tuvo el duque al tratar a Leila como una mascota. Ella era una persona, y siguió tratándola como menos que eso. Realmente es un tipo loco. Kyle se quejó. Detente, Kyle, lo reprendió el médico, estamos en un campo de batalla. Cualesquiera que sean tus diferencias personales con el mayor, déjalo ir. Sigue siendo tu superior, él le recordó, así que come y luego inclina la cabeza para disculparte y luego serás liberado de esta pobre celda. Kyle sabía que el consejo tenía buenas intenciones y estaba hecho por su preocupación. Pero su corazón y su mente estaban completamente de acuerdo en que nunca se disculparía con el mayor. No, Kyle declaró, no inclinaré la cabeza para disculparme con ese tipo de hombre. Nunca. No te entiendo, Kyle, por lo general eres muy sensato. El médico suspiró con frustración, levantando las manos en el aire antes de volver a mirar al joven médico encarcelado. ¿Quién es ella para ti, Kyle? Él le preguntó, ¿por qué estás tan decidido a ir en contra del mayor por ella? Había escuchado los rumores a través de la vid. Kyle Edman se levantó y atacó al mayor de la nada, exigiendo la liberación de la mujer, y estaba listo para ser asesinado por ello. Aparentemente, el mayor le había apuntado con un arma a la cabeza antes de que llegaran las autoridades para llevárselo. Pero el duque era bien conocido por ser un hombre respetable en el imperio. Era el mejor aristócrata, solo superado por los miembros de la familia real. Kyle era el hijo del médico de su familia. Uno supondría que los dos estarían cerca, pero por desgracia, una mujer se interpuso entre ellos. Era un escándalo que seguramente captaría la atención de cualquiera que se enterara. Pero ninguna de las partes interesadas cedió, ni se entregó a ninguna información sobre toda la situación. Como tal, las teorías sobre los tres solo se volvieron más salvajes con cada silencio que guardaban. Kyle tenía los labios apretados como siempre, al igual que el mayor. Ambos se negaron a arrojar incluso un poco de luz sobre lo que realmente ha estado sucediendo, aparte de lo que ya se ha presenciado. Aún así, al menos deberías comer. El médico suspiró con resignación. ¿Me entiendes, Kyle? Recordó, pero solo recibió más silencio. Cuando la terquedad del médico más joven ganó, el doctor finalmente se levantó, palmeando las barras ligeramente como si fuera el hombro de Kyle antes de finalmente dejar al joven con sus pensamientos. Su sombra creció con la distancia que crecía entre ellos sobre la cena enfriada en la esquina. Cuando el médico miró hacia atrás para ver si Kyle había prestado atención a sus palabras. Todavía estaba en el mismo lugar donde lo había dejado. Matías permaneció en silencio mientras miraba a Leila. No mostró indicios de cuáles eran realmente sus pensamientos a pesar de que Leila lo insultó y le faltó el respeto repetida y sinceramente en su cara. Tan pronto como ella terminó de decir inmundicias sobre él, dio un paso hacia ella. Las manos de Leila se cerraron en puños alrededor de su falda, apretándolas con fuerza entre sus palmas, pero permaneció resueltamente en su lugar. Ella había terminado de encogerse. Y luego su mente volvió a Claudine. Trató de sacudirse el sentimiento y el recuerdo, pero permaneció persistente en el frente de su mente. Todavía podía recordar, tan claro como el día, la humillación y la vergüenza que sintió por sus revelaciones. Como supo todo este tiempo, lo que había estado sucediendo a sus espaldas. Hizo que Leila se sintiera más miserable y sucia, especialmente cuando sabía que no podía negar una sola acusación que se le lanzara. Pensó que ya había olvidado todo lo que había sucedido.
Pero qué tonta había sido. Sabía que cuando se fue, la boda de los dos se acercaba rápidamente. No había duda en su mente de que finalmente ya estaban casados. Después de todo, se había programado para finales de la primavera o principios del verano. También fue más o menos al mismo tiempo que comenzó a experimentar ataques repentinos de náuseas matutinas, dejándola exhausta y con dolor justo después. Recordó haber arrojado todo el contenido que le quedaba en el estómago sobre el inodoro y, cuando terminaba, se sentaba sin fuerzas sobre la piedra, las frías baldosas del suelo del baño. Si estuviera en el trabajo en ese momento, se escondería en la esquina del almacén del museo. Había estado desesperada porque no se enterara de que estaba embarazada. A medida que crecía el bulto, también lo hacía la pena en su corazón. Nada podía borrar el dolor en su corazón. Podría adormecerse temporalmente como cuando comía lo que quería, o cuando pasaba junto a una pareja de recién casados que acunaba a un bebé contra su pecho. Pero permaneció persistentemente constante. Y luego llegó la guerra, y ese dolor por su hijo en crecimiento pasó a un segundo plano, reemplazado solo por el terrible miedo de la guerra justo en sus puertas. Todos los días frotaba una mano sobre el bulto creciente. Estaremos bien. Palabras que susurraría o pensaría a su hijo. Sabía que la duquesa, sin duda, había recibido una lluvia de elogios y buenos deseos el día de su boda. Algún día, pronto, ella también criaría a sus propios hijos. Las visiones de cómo crecerían los hijos de la duquesa hicieron que Leila sintiera que algo le estaba saliendo del pecho. Un susurro de cómo podría llegar a ser su hijo, trayendo una dulce tentación a sus pensamientos. Pero ella lo ahuyentó con fervor. Te amaré el doble, pensó, entonces estarán bien. Había soportado días peores antes, ella podía soportarlos de nuevo en el futuro. Todo lo que sabía era que nunca más quería estar a la sombra de un hombre así, más aún, nunca dejar que el niño creciera como ella, vivir el dolor y la humillación que sufría en torno a su presencia. Estaba decidida a no dejarlo vivir como ella. Matías se acercó a ella, deteniéndose solo a un brazo de distancia de ella. Todavía se veía tan tranquilo y sereno, y Leila sintió que comenzaba a encogerse, sus hombros se encorvaron para parecer más pequeña. Pero ella mantuvo sus ojos fijos en los de él. Leila, ¿cómo esperas criar a un hijo de alguien a quien acusas de disgustarte? Él le preguntó claramente. Cállate la boca, Leila le gritó con los brazos hacia atrás para envolver su vientre, no sabrá de ti. Ella se cansó de su incesante persistencia de ser responsable de su hijo. Él le estaba dando la falsa sensación de que se estaba desesperando, pero ella sabía que él no sentía nada más que placer por sí mismo. Matías parecía estar pensando profundamente. Debes amarlo mucho, entonces, supuso después de un momento, sus ojos mirando su abdomen, antes de levantarlos para encontrarse con su mirada. Sus labios se dividieron en una sonrisa antes de estallar en risitas. Un hombre cruel y una mujer que ama a su hijo. Siguió riendo mientras las palabras se escapaban de su boca. Leila se retorció un minuto más lejos de él. Y luego suspiró, la risa apagándose y sus ojos inquietantemente en blanco. Tan divertido, murmuró. ¿Te has vuelto loco? Leila preguntó con una burla y él se encogió de hombros con indiferencia. ¿Por qué no? Le preguntó con una sonrisa serena. La alegría desenfrenada se mostró en su rostro, lo que hizo que Leila apretara los dientes con más fuerza anticipando sus próximas acciones contra ella. Realmente no importaba. Realmente no había escapatoria de este hombre y su poder. ¿Crees que esto es todo lo que he venido a buscar aquí? La repentina pregunta de él la hizo retroceder. ¿Qué estaba pasando ahora? Esto, verte así, continuó con una mirada lejana en sus ojos, realmente me hace feliz verte. Es como si me hubiera vuelto vulnerable a tu alrededor. Lo elogió tan melodramáticamente, haciendo que Leila se alejara un par de pasos más de él. ¿En qué estás? Ódiame todo lo que quieras. Insúltame, Leila. Él la desafió, su sonrisa volviéndose maníaca antes de extender sus manos en un movimiento para agarrarla. Pero no se abalanzó sobre ella para hacerlo. Pero eres mía, Leila. No, no lo soy. Leila lo negó. Oh, pero lo eres. Matías insistió, después de todo, es lo que está sucediendo en este momento, le sonrió, antes de que sus ojos se posaran en su estómago, porque voy a tener ese hijo tuyo. Una suave ola se apoderó de él y volvió a su propia burbuja de serena felicidad. Leila apenas podía creer lo que escuchaba, no había forma de que continuara escuchando a un loco así, y ahora sonreía como un niño a punto de recibir su regalo. Sus ojos volvieron a subir para encontrarse con los de ella, y ella retrocedió. Decidí no matarte, Leila, él le dijo con una sonrisa, así que te dejaré ir y puedes correr a donde quieras. No te detendré ni te encontraré de nuevo. Leila frunció el ceño, sintiendo que un terror frío se asentaba en sus huesos una vez más. Pero tendrás que dejar atrás a tu hijo antes de que te dé tu libertad. Matías finalmente le había dado su estipulación y Leila comenzó a sacudir la cabeza frenéticamente, no dispuesta a ceder a sus condiciones. No, no, ella gritó, déjame ir, no me lo quitarás. Con cada grito, Leila se volvía frenética, levantaba las manos y golpeaba todo lo que podía agarrar hacia él. En un momento ella se encontró presionada contra él y duplicó sus esfuerzos. Ella pateó, gritó y arañó sus hombros, brazos y cualquier parte de él presionada contra ella. Pero Matías tenía un control claro sobre ella y no podía liberarse. SHH, cálmate Leila, SHH, siguió murmurando en voz baja, con los brazos enjaulándola contra su pecho mientras ella se agitaba y gemía. Piensa en nuestro hijo, no quieres que le pase nada malo, no. Eventualmente, la lucha en sus brazos se calmó y se escucharon sollozos silenciosos.
Bastante satisfecho de que ella se hubiera debilitado después de su rabieta, Matías finalmente se permitió apartarse antes de poner una mano sobre sus mejillas mojadas. Volvió a colocarse en un abrazo. Leila se inclinó sin fuerzas en sus brazos y los meció a ambos hacia adelante y hacia atrás en un baile lento. Sus manos bajaron, finalmente pudo descansar su palma contra la hinchazón de su estómago. Leila hipó y empezó a hundirse contra él. Ella se había agotado. Miró sus ojos enrojecidos y su rostro sonrojado y le sonrió cariñosamente mientras le frotaba el vientre con dulzura. No había sonreído tanto como ahora desde que ella desapareció de él la primavera pasada. Todavía encajaban perfectamente entre sí, tal como esperaba que fueran. Él la condujo suavemente hacia la cama, arropándola bien y cómodamente. Su mano todavía acariciaba su vientre con movimientos tranquilizadores. Tendrá a Leila de una forma u otra. Incluso si ella nunca lo perdonara, él la tendrá. Tan pronto como su cabeza tocó la suave almohada, Leila sintió una extraña sensación de consuelo y alivio y su respiración finalmente se calmó. Se lamió los labios secos, mientras grandes gotas de lágrimas rodaban por sus mejillas sin cesar desde sus ojos. Matías sacó sus anteojos con cuidado, dejándolos a un lado sobre la mesa antes de regresar. Él se cernió sobre ella, plantando besos dulces y gentiles en sus párpados húmedos. Apretó los ojos con más fuerza, sintiendo como si sus lágrimas estuvieran siendo consumidas por un monstruo. Realmente me he vuelto loco, pensó Matías para sí mismo mientras lamía las lágrimas de Leila de sus labios y le sonreía. Sus lágrimas todavía sabían a cielo. C-131. Matías se despertó temprano en la mañana cuando aún no había amanecido. Lo primero que le vino a la mente, tan pronto como sus ojos se familiarizaron con la oscuridad, fue el asiento vacío a su lado. Había sido el lugar donde Leila, que estaba cansada de llorar, se durmió. El lugar donde la vio por última vez. Ahora, solo la oscuridad llenaba el lugar. En el momento en que se dio cuenta de esto, Matías se puso de pie de inmediato. Primero fue a la habitación más cercana. Su puerta estaba firmemente cerrada. Aparte de el otro lugar por el que podría haber pasado era la puerta que conducía al pasillo. Sus ojos rápidamente se dirigieron a la ventana de la habitación, inmediatamente descartando el pensamiento de ella saltando por la ventana. Aún así, la idea lo inquietó mucho, y Matías se movió para tomar nota rápidamente de lo que había fuera de la ventana. El polvo aún se asentaba firmemente en su superficie, nada estaba fuera de lugar. La ventana seguía sellada, pero la inquietud persistía. Matías podía sentir su corazón latiendo contra su caja torácica con ansiedad cuanto más tiempo no podía encontrar a Leila. Ante un pensamiento siniestro, Matías corrió hacia la ventana. Confirmó que todas las ventanas estaban bien cerradas, pero la ansiedad no desaparecía fácilmente. Rápidamente se dio la vuelta para continuar su búsqueda cuando todo se calmó. Matías suspiró aliviado al verla, a pesar de que era un lugar en el que menos esperaba que durmiera. Allí estaba ella, acurrucada sobre ella y su bebé, durmiendo profundamente. Él frunció el ceño ante la frágil manta que ella eligió para envolverse, antes de reírse entre dientes. Sus gritos todavía resonaban con fuerza en el fondo de su mente. Ella había acusado a sus manos de estar sucias, ordenándole que no la toque. Leila estaba agachada en el sofá, durmiendo. Cuando la vio agachada sobre una fina sábana de tela, no pudo evitar reír a carcajadas. Todavía recordaba la forma en que ella sonrió tan hermosamente frente al hombre al que acusó de ser tan cruel, no podía soportar ni siquiera estar en la misma habitación que él. Y, sin embargo, fue ella quien se acercó a él con dulzura. Ella, la que le había susurrado su amor sin vacilar. Era gracioso lo lejos que tenía que pasar por un hombre al que odiaba tanto. Había una expresión pensativa en su rostro, indiferente a cualquier extraño que lo viera en este momento. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, incluso cuando había estado sucediendo, le gustaría pensar. Eso no le impidió finalmente aceptar un hecho al que había hecho la vista gorda durante mucho tiempo. Cuánto de lo que dijo era mentira. Cuánto de lo que dijo había sido cierto. Matías ahora sabía la respuesta a la pregunta que había continuado desde la primavera cuando Leila desapareció. Todo era mentira. Quería dejar de amarla, pero incluso con el tiempo libre, las emociones que aún no se desvanecían hicieron que Matías fuera aún más despiadado. Matías se acercó a ella con mucho cuidado y gentileza antes de llevarla suavemente a acostarse en la cama. Afortunadamente, Leila no se despertó, aunque dio vueltas y vueltas antes de acurrucarse como si quisiera parecer pequeña. Con ella en sus brazos todavía podía decir que la mujer era demasiado liviana, especialmente con un niño en su vientre. Su mano se alejó lentamente de ella, estirándose para extender la manta sobre su cuello y envolverla cómodamente alrededor de su pequeño cuerpo. Sus movimientos se mantuvieron lentos y cautelosos con cuidado de no despertarla. Optando por no volver a dormir a su lado, Matías acercó una silla y se sentó junto a la cama, observándola en silencio. El rostro de Leila, que se durmió tranquilamente, era amable y claro. Ahora que lo pienso, ella era una mujer que constantemente había mostrado esta cara a todos menos a él. Una dama brillante, valiente y dulce. Esa era Leila Llewellyn, a quien todos conocían. Quizás, él era el único en el mundo que estaba más familiarizado con las lágrimas que con la risa de esta mujer. Pero también hay un bebé. Era divertido lo mucho que se aferraba al usar al bebé, pero no podía dejarlo ir. No pudo evitar seguir aferrándose a ella con el bebé que estaba creciendo. No lo entendió en absoluto. ¿Por qué diablos Leila, que lo odiaba tanto, lucharía tanto para mantener a su hijo con ella al mismo tiempo? Pero importa, el bebé era ahora su única esperanza. Leila era una mujer que nunca moriría ni escaparía de su amado hijo.
Entonces, mientras el niño estuviera atado a su costado, Leila naturalmente sería suya. El grillete y la jaula más perfectos que podría esperar encontrar. El niño era una variable inesperada que no había previsto, pero era todo lo que podía ver. El niño era su medio para mantener a Leila con él, todo lo demás se sentía extraño para él. Aparte de la fugaz sensación ocasional de arrepentimiento. Sí, arrepentimiento. Si la hubiera dejado embarazada antes, tal vez nunca hubiera tenido que encontrar a Leila en primer lugar. Ella nunca se habría perdido para él. Matías sonrió como un niño que sostiene un caramelo cuando la ansiedad en su rostro inexpresivo desapareció. Su corazón permaneció en calma y se asentó con todo lo que quería en su poder. Hasta que arrancó y entró en Siena, rezó para que Leila estuviera a salvo en todo momento. Así es como podía matarla. Por supuesto, no fue por odio o resentimiento. Amor. Siempre había una sola razón por la que quería matar a Leila. Si no había forma de recuperarla y, sin embargo, su amor permanecía persistente y añorándola. Él la mataría a ella en su lugar. Era como un fuego que no se detendría incluso después de tragarse la vida. Tenía que matarla, por lo que solo podría terminar si era un hecho claro que la mató con sus propias manos. Así que Leila tenía que estar viva, ella no debería haber muerto imprudentemente y haber sido robada de él una vez más. La amaba más día a día, y quería matar a esta mujer tanto como a ese amor, se desesperó. Tal como ahora. Pero en el momento en que se encontró cara a cara con Leila en esa hermosa playa, Matías también lo supo. Que nunca podría matar a esta mujer. Quería matarla, sabía que tenía que matarla, pero no pudo. Y en ese momento de desesperación y alegría, vio al niño en su vientre. Y fue su salvación. Si la hubiera matado allí mismo, nunca la habría perdido de nuevo. Pero con el milagro de un niño. Abrió un nuevo camino para que Matías la mantuviera con él. Así que ya no existía la urgencia de matarla, no, ya no había necesidad de ello. Mientras existiera el niño, mientras él reclamara al niño como suyo, Leila haría su voluntad para siempre. Matías se acercó lentamente y envolvió una mano alrededor de la cara de Leila. Leila acarició suavemente su mejilla contra su cálida palma como si absorbiera la temperatura de su cuerpo. Como esos encantadores momentos falsos que le rompieron el corazón. Tratando de reprimir el impulso de agarrar la cara con todas sus fuerzas y arrastrarla, Matías acarició sus mejillas pálidas y surcadas de lágrimas. Él será odiado para siempre, lo sabía, pero eso no lo afectó. Podía aceptar que no le perdonaran lo que había hecho. Podía soportar todos los insultos y la degradación si eso significaba que podía recuperar a su Leila. Podría ser cualquier cosa, no importa el dolor que cause esta elección, no puede ser más miserable que los días en que se quedó solo sin Leila. A la luz del amanecer, Matías miró a Leila durante mucho tiempo. A partir de algún momento, la débil esperanza se llenó. Le dará a Leila el asiento de la duquesa. El niño sería naturalmente su sucesor y disfrutaría de todo el poder y la gloria de Erhard. Sería todo lo que él quería. También había innumerables cosas que podía darles a Leila y a su hijo en compensación. No importaba cuánto tiempo tuviera para hacerlo. Era optimista. Un día, pronto puede haber un día en que la mente de Leila cambie y lo acepte inevitablemente. Incluso si tomara mucho tiempo, Matías podría soportar todo lo que quisiera. Cuando la mañana estuvo brillante, Matías se inclinó lentamente y besó la mejilla de Leila, quien dormía. Te amo, susurró en oídos sordos. Estoy tan feliz de tenerte de nuevo sin matarte, Leila. La respuesta de Matías a una mujer que lo despreciaba y odiaba penetraba silenciosamente en la luz transparente del sol. El desayuno continuó en silencio. El sonido de los cubiertos y el plato sonando regularmente y no había conversación entre los dos sentados cara a cara. Leila siguió tragando comida con expresión firme y Matías se dedicaba a observar a Leila como si se estuviera divirtiendo. La obstinada Leila Llewellyn ha cambiado de opinión para no matar de hambre a su amigo. ¡Qué amiga tan llorosa! Matías bromeó alegremente mientras la observaba finalmente vaciar el plato del desayuno que les habían traído. Tratando de reprimir el impulso de arrojar el contenido de su estómago, Leila bebió el agua en silencio. No le quedaba más pelea para darle al duque. Mientras no muriera, no parecía haber salida de ese loco. No, ahora era difícil estar seguro de si ella podría escapar de él incluso en la muerte. Ella pensó que él ya no tenía poder sobre ella y, sin embargo, se demostró que estaba equivocada una y otra vez. Si no era el tío Bill a quien colgaba sobre su cabeza, entonces era a Kyle a quien usaría en su lugar. Y si Kyle no fuera suficiente. No tuvo reparos en usar a su hijo para atar a Leila. No quería insistir más en cuál era su razonamiento. Deseo retorcido, obsesión, o amor, cualquier cosa, nada de eso le importaba ya. Ella seguiría siendo Leila Llewellyn, nada más que una posesión adecuada que agarró y usó implacablemente a su voluntad. Me lo comí, delante de tus ojos toda mi parte. Leila, que dejó los cubiertos, escupió con frialdad. Matías asintió fácilmente como si aceptara. Sí, gracias a ti, Kyle Edman no tendrá hambre hoy. Él tarareó, sonriéndole. Ella apretó los dientes con frustración hacia él. ¿Estás satisfecho ahora? Es suficiente. Él se rió alegremente mientras lo decía. Era una sonrisa pura y descarada. En cualquier otro momento hubiera sido refrescante verlo. Pero no en este momento. Y no por lo que le estaba haciendo. Déjame ir, quiero ir a casa, pero sabía mejor que nadie que no puedo huir de todos modos. Sabía que era inútil, pero eso es todo lo que Leila pudo decir. Tienes que acostumbrarte a este lugar, Leila. ¿Cómo puedo acostumbrarme a esta prisión?
Deberías, Matías, que la miraba como si viera a un niño lloriqueando de manera inmadura, chasqueó brevemente la lengua hacia ella a modo de reprimenda. Podrías vivir así por el resto de tu vida, ¿no crees que es mejor acostumbrarse? No digas tonterías. Si no te gusta, huye de nuevo. Él la desafió, encogiéndose de hombros con indiferencia ante la sugerencia de que ella huyera, te dije que te dejaría ir sin matarte. Mientras me dé ese niño. Matías inclinó la cabeza oblicuamente, sentado con las piernas cruzadas. La mirada en su vientre embarazado hizo que un espanto frío se apoderara de Leila. ¿De verdad vas a quitarme al bebé?, preguntó en voz baja, bajando los ojos para ver el bulto en su estómago. No es demasiado la expresión quitar. Es mi hijo, Matías le señaló, y los puños de Leila se apretaron en su regazo. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que es tu hijo? Leila se rodeó el estómago con los brazos como si le preocupara que el niño la oyera. Aunque fuera de poca utilidad, no quería que su hijo escuchara las cosas terribles que diría. Es tan presuntuoso de tu parte creer que eres el único hombre en mi vida. Leila siguió desafiándolo. Entonces, ¿quieres mentir de nuevo diciendo que no es mi hijo? Matías tarareó pensativamente para ella. Había un montón de chicos además de ti. Cuanto más seria se volvía la expresión de Leila, más ligera se volvía la risa de Matías. ¿En serio? Sí, te engañé, tú lo sabes. Soy buena mintiéndote. Se me da bien fingir que amo a alguien como al duque Erhard. Entonces, ¿por qué habría sido tan difícil esconder a otro hombre? Aunque estaba temblando, Leila continuó diciendo cosas divertidas al oído de Matías. Observó a Leila con los ojos entrecerrados y una comisura de la boca arqueándose mientras escuchaba sus teorías de tener muchos hombres a su lado. Pero no pudo ocultar la crueldad helada en sus ojos que una vez ayudó a su disposición ligera. Compitió incluso con el río Sulter congelado en pleno invierno. Entonces, ¿de quién es el hijo? Kyle Edman jugó casualmente con su pistola mientras decía, entonces tal vez sea hora de cumplir mi promesa y dispararle una bala en la cabeza después de todo. Ki, no lo involucres en esto. Leila protestó inmediatamente por la amenaza. Si el padre no es Edman, ¿tienes algún otro nombre para un chico que conoces? Nunca te lo voy a decir porque sé todo lo que vas a hacer. Ella le dijo furiosa, pero lo gracioso es cómo crees que este es tu hijo cuando yo te he engañado y engañado voluntariamente. Lo siento, bebé. Leila siguió rezando y continuando con sus palabras rencorosas. Pero esta era la última esperanza. Él no estaría obsesionado con un niño que no es de su sangre. Pero Matías pronto recuperó su expresión melancólica. La risa risueña sintió alegría en lugar de ira. Sí, si esa mentira trivial te consuela, estaré feliz de respetarte, Leila. Él le tarareó, su disposición alegre regresando. Si quieres creer que es una mentira, sí, respetaré el orgullo insignificante del duque. Leila respondió, no dispuesta a perder en el intercambio verbal entre ellos. Estaba tan asustada que sus dientes estaban a punto de chocar, pero no quería dejar que el desvergonzado y cruel hombre sentado frente a ella se llevara al niño. También era imposible llevarse al niño así. Leila. Susurrando su nombre como si estuviera dando una confesión amistosa, se levantó lentamente. Su sombra, que se acercó, pronto cubrió a Leila y al niño. C-132. Ella lo miró con gran temor cuando comenzó a acercarse a ella y al niño en su vientre. Había algo malicioso en sus ojos por la forma en que ahora la miraba. No entiendes algo, Matías tarareó mientras se acercaba más y más a ella. No me importa si es el hijo de otro hombre, le dijo en voz baja, extendiendo una sola mano antes de agarrar la barbilla de Leila. Leila luchó por liberarse de su agarre, pero finalmente, él la dominó fácilmente. Después de sacudir la cabeza para liberarse de su agarre, finalmente se detuvo antes de relajarse, sintiendo que le levantaban la barbilla para hacer contacto visual. Quienquiera que sea el padre, mientras esté en tu estómago y esté claro que eres la madre del niño, es suficiente. Él le informó claramente, mientras ames a ese niño. Eso es suficiente. Los ojos de Matías sobre ella eran suaves y felices cuando terminó de explicarle. Antes de que un nuevo brillo apareciera en sus ojos. Y Leila, si el bebé no es mi hijo en absoluto, no deberías quedarte a su lado aún más. Él empujó, incitándola aún más sobre el bienestar del niño. Solo piensa en lo que puedo hacerle en el mismo segundo en que te escapas después de tener el hijo de otro hombre. Leila apretó los dientes y dejó escapar un gruñido reprimido. Los sonidos que ella hizo hicieron que pareciera que él la estaba estrangulando, pero su agarre en su barbilla no lo hacía. Matías comenzó a acariciar la cabeza de Leila una vez más con la otra mano. Luego, volvió a acariciarla tratándola como una especie de animal doméstico. Si realmente es el bebé de otra persona, un poco desagradable para mí, Matías tarareó suavemente, antes de sonreírle, pero no importa, estoy decidido a ser el padre de todos los niños que alguna vez pudieras tener, así que no te preocupes por tener un hijo sin padre. Me niego. Se te ha estropeado la memoria, Leila. Matías chasqueó la lengua con decepción hacia ella, su agarre en su barbilla se apretó por solo una fracción de segundo, te lo dije, vivirás así para siempre. Matías se agachó para igualar la mirada de Leila y su mente volvió a la vista de él que había presenciado antes. En el momento en que vio la nieve, Leila entendió lo que había dicho, que el viejo Matías von Erhard estaba muerto. Ya no estaba el hombre que la miraba con la misma mirada que la tarde de un día de primavera había visto por última vez en Arbis. Este hombre frente a ella ahora era solo un lunático completamente desconocido y desquiciado. Escucha atentamente, Leila, murmuró, besando su frente suavemente antes de susurrarle al oído como para calmar a un niño que llora. Leila lo miró con indiferencia, sus manos húmedas se juntaron en un agarre férreo. Todo su cuerpo comenzó a temblar.
Estarás a mi lado, darás a luz a mi hijo y vivirás como mi mujer. Esa es tu vida. Se inclinó hacia abajo, plantando un suave beso en sus pálidas mejillas esta vez. Así que tienes que aprender a vivir conmigo, hazlo por el niño en tu estómago. Matías se enderezó y la miró. Después de todo, ¿quién sería tan tonto como para apoyarte y decir que no es mío? ¿No estás de acuerdo? Satisfecho con su silencio momentáneo y su conformidad, Matías giró rápidamente sobre sus talones antes de abandonar la habitación, dejando a Leila sola mientras cerraba la puerta detrás de él, asegurándose de volver a poner las cerraduras en su lugar. Se levantó y sintió la superficie fría de la puerta debajo de sus palmas antes de alejarse de la puerta cerrada. Luego, en un ataque de rabia y frustración, agarró el candelabro de la mesa del comedor y comenzó a cortar la puerta. No supo cuánto tiempo lo hizo, pero al final estaba exhausta. La respiración entrecortada comenzó a escapar de ella tan pronto como estuvo sola, mirando distraídamente la puerta cerrada frente a ella. Había feas marcas en la puerta estampadas en el candelero, pero no fueron suficientes para romper la puerta bien cerrada. Después de todo, ella hizo esas marcas. Después de mirar la puerta durante mucho tiempo sin hacer nada más que desesperarse, rápidamente se dio la vuelta, absolutamente cansada. Todos los días, era como si algo en lo más profundo de ella se estuviera rompiendo. Cuando dejó el candelabro, se enterró profundamente en la silla antes de suspirar larga y profundamente. El niño, que crecía constantemente en su vientre, finalmente comenzó a moverse. Sintió sus patadas aleteantes y frotó una mano suavemente sobre su creciente bulto. No es nada, ella lo tranquilizó, acariciando su vientre como para hacer que se volviera a dormir. Está bien. Su voz era ligera y brillante cuando le hablaba, mientras miraba fijamente la habitación vacía frente a ella. Con cada golpe que daba, sentía como si su hijo le devolviera la mano. Ya estaba acostumbrada, pero el primer día que sintió que su hijo se movía la asustó. Se puso nerviosa rápidamente, toda asustada y sin idea de qué hacer, pero a medida que pasaba el tiempo, aprendió que un simple toque en su estómago lo calmaría con unos pocos golpecitos suaves de vuelta para ella. Fue en ese momento cuando el hecho de que iba a ser madre finalmente se hundió profundamente en ella. Fue tan asombroso que su corazón estaba abrumado de felicidad. Por supuesto, también era un poco triste que no pudiera decirle a nadie cómo se sentía, pero pensó que estaba bien. Porque al menos ahora tenía un bebé. Ella tenía todo lo que necesitaba con un bebé con ella. Nunca volvería a estar sola. Recordando, cuando Leila estaba de buen humor, el niño en su vientre también parecía bailar alegremente para ella. A cambio, cuando se deprimía, apenas podía sentir que el bebé se movía en ella, ni siquiera una fracción de pulgada. Leila se enamoró cada vez más del niño, que la entendía perfectamente. No tenía nada que ver con Matías. Pronto, el niño se calmó nuevamente y Leila se ató el cabello enredado con fuerza. Se secó las lágrimas que se le escaparon antes de ir a arreglarse los anteojos lo mejor que pudo. No importa cuán desesperada fuera la situación, ahora era madre, una madre que es la única familia que este niño tendrá en este mundo. Leila se levantó para ir a cambiarse, también comió un pequeño almuerzo que el soldado de antes había dejado para que ella también comiera. A medida que pasaban los días, descubrió que la mayoría de sus cosas en casa se trasladaban constantemente a esta habitación. Era cada vez más probable que el duque no planeara dejarla recuperar su libertad. Necesitaba pensar, necesitaba estar tranquila. Leila miró cuidadosamente dentro de la habitación, tratando de encontrar algo para consolarse. Incluso gritó pidiendo ayuda, rogó a los soldados que escuchó pasar que la dejaran ir e incluso trató de romper la puerta en vano. Pero no llegó ayuda. No se le presentó ninguna libertad ni oportunidad de ser libre, ni siquiera el soldado que seguía trayendo sus pocas comidas para comer cuando el duque no estaba cerca. Cada vez le resultaba más difícil negar su verdad absoluta. Sabía que no había salida a menos que el duque cambiara de opinión, pero no quería rendirse así. Ella no podía vivir así para siempre, tenía que proteger al niño del hombre. ¿Pero cómo? El sonido de la cerradura abriéndose llegó cuando la creciente ansiedad se convirtió en lágrimas. Algo en ella se rompía con cada sonido de la cerradura abriéndose. Leila dejó de preocuparse por reflejo antes de irse rápidamente a la cama para acostarse y enterrarse en las sábanas para esconderse de él. La cadena fue levantada mientras fingía estar dormida, cerraba los ojos y relajaba la respiración. Leila se tumbó de lado, se agachó y agarró la funda de su almohada. Poco después, la puerta se abrió y un movimiento comenzó a cruzar la habitación. Leila supo por el sonido de los pasos que el duque había regresado. Leila se concentró solo en fingir estar dormida. Empezó porque no quería ver al hombre, pero en algún momento, el miedo finalmente se abrió paso en el fondo de su mente poco a poco. Le tenía más miedo a Matías. Era realmente así ahora, pero, por extraño que parezca, Leila había aprendido de este miedo. Por otra parte, el duque Erhard siempre había sido un ser temible, pero nunca había sido un hombre tan perfectamente frío y sin corazón en Arbis. No lo había esperado hasta que vio al duque actual. Él había cambiado. Inmensamente. Parecía haber roto una parte del corazón de ese hombre durante su escape. Pero, si eso era cierto, significaba que su deseo se hizo realidad. Recordó cuando oró fervientemente para poder ser el dolor de ese hombre. Sería tan injusto ser olvidado como nada tan pronto como ella se fuera, por lo que quería dejarle al menos una cicatriz. O al menos romperle el corazón como lo seguía haciendo con ella. Pero, ella no quería que se volviera así. Leila se mordió los labios porque pensó que iba a echarse a llorar. Escuchó el sonido del duque dejando su abrigo y chaqueta de uniforme militar al pie de la cama. Posteriormente, se escuchó el sonido de moverse unos pasos y la cama se sacudió al final del sonido.
Leila contuvo el grito que estaba a punto de estallar y apretó la funda de su almohada. Mientras tanto, Matías se acostó a sus espaldas, y lentamente tiró de Leila profundamente entre sus brazos y la abrazó cómodamente en su pecho. Sorprendida por haber sido maltratada tan descaradamente mientras dormía, casi forcejeó, pero Leila lo soportó bien. Afortunadamente, el duque no parecía tener intención de propasarse más, por lo que consideró mejor aguantar ahora. Trató de ignorar la forma en que sus hombros se relajaron cuando él la abrazó. Ella simplemente no quería alentarlo más después de todo. Eso es todo, no quería que él la lastimara o que fuera más cruel si sabía que solo estaba actuando dormida todo este tiempo. Leila solo rezaba por el paso del tiempo, o esperaba poder quedarse dormida así, pero ninguno de los deseos se hizo realidad. El tiempo pasaba lentamente y sus sentidos permanecían más atentos a cada respiración que tomaba. Podía sentirlo tan vívidamente contra su piel que era difícil quedarse dormida con él a su lado. Su cabello se movía como el cepillo de una pluma cuando Matías le dio un ligero beso en la nuca y luego se movió para besar los lóbulos de las orejas, la frente e incluso las mejillas. Su mano también se movía, frotándola y acariciándola por el cuello, los hombros y hasta la cintura. Era una sensación lenta y suave que recorría su cuerpo, haciendo que las cosas se calentaran a su alrededor cuanto más la tocaba en su falso sueño. Estaba asustada y triste. Mientras Leila estaba en un estado de confusión acerca de lo relajante era la extraña sensación, la respiración de Matías se hizo más lenta gradualmente. El toque y los labios que la tocaron también se calmaron gradualmente antes de finalmente detenerse. Este duque, lo recordaba muy bien, era una reminiscencia de sus noches juntos en Arbis. Un silencioso suspiro de alivio fluyó a través de los labios de Leila, notando que el duque finalmente se había quedado dormido. Sin embargo, Leila se quedó en sus brazos de todos modos porque no estaba segura de mirar hacia atrás. Sus brazos eran tan cómodos como antes, haciéndola sentir confundida y atesorada. Era confuso para ella y la hacía sentir aún más miserable. No fue hasta el final de la tarde, cuando Leila comenzó a ver los tonos rojos y naranjas del sol que se filtraban por la ventana, que apenas pudo mantenerse despierta y consciente de él. Matías ya estaba profundamente dormido, sin duda con una cara tranquila. Este era el recuerdo que quería transmitirle a su hijo sobre su padre. Todavía había estado tan arraigado en su mente que se encontró reacia a no transmitir el recuerdo. Quería darle a su hijo todos los puntos buenos de su padre y dejar de lado todas las cosas terribles que realmente era. No quería lastimar a su hijo diciéndole la verdad sobre su padre. Tu padre murió cuando estabas en el estómago de tu madre, pero nos quería mucho. Era una mentira que le diría fácilmente a su hijo si le preguntaban por él. Y luego le contaría las partes más hermosas de él, como sus ojos azules, su sonrisa principesca y la voz suave que usaría en las noches apacibles. Es terrible que haya tenido que sacar buenas partes de sus terribles noches con él, pero era todo lo que tenía. Esas noches en las que la obligaba a estar con él eran entrañables y aterradoras para ella. Pero ya no más. Leila apretó los dientes y trató de escapar de sus brazos. Sabía que no podía huir de él, ya no. Incluso si de alguna manera lograra escapar de esta habitación, es posible que los soldados la atrapen incluso antes de poner un pie fuera del hotel. E incluso si tuviera la suerte de salir del hotel, la ciudad todavía estaba ocupada en gran parte por soldados que seguirían las órdenes de Matías sin dudarlo. Todavía terminará en sus manos, más miserable que la última vez que estuvo con él. Pero una pequeña voz en ella todavía insistía en encontrar una manera. Pero, ¿qué camino le quedaba a ella que simplemente aceptar que siempre terminaría con él? Fue en el mismo momento en que Leila endureció su mente que encontró una débil esperanza. La ropa que el duque se quitó. Quizás haya una llave dentro. Cuando sus pensamientos llegaron a ese punto, Leila abandonó rápidamente la cama que compartían. Y justo cuando alcanzó el abrigo del duque, algo llamó su atención por el rabillo del ojo. Era una caja de papel de colores sobre el banco de la cama. No estaba en esta habitación anteriormente, así que era algo que acababa de traer consigo. La curiosidad se apoderó de ella y se preguntó si él se lo traería. Dedos ágiles hicieron palanca con cuidado en la parte superior, para revelar lo que se había escondido debajo. Una vez que vio su contenido, sintió que le temblaban las manos al verlo. Ella no debería haberse descarrilado. Era un pastel, un bonito pastel con crema rosa claro. Sus ojos se movieron entre el pastel en su mano y Matías dormido en un frenesí, su mente luchando con la cordura y el miedo mezclándose dentro de su mente. Su respiración pronto se volvió irregular, mientras sentía que su corazón latía cada vez más errático. ¡Ah!, Leila gritó mientras se alejaba apresuradamente. Desafortunadamente, todavía se aferró al pastel antes de que cayera sobre la ropa de Leila. Con manos temblorosas trató en vano de limpiarse, pero solo sirvió para untar más del pastel de olor dulce sobre ella. Cuando recobró el sentido, se dio cuenta de que no solo su cabello y su ropa ahora estaban desordenados, sino que también sus manos y zapatos estaban manchados con pastel. Leila, que negó con la cabeza, se frotó las manos a toda prisa en la falda tratando furiosamente de borrar cualquier evidencia de su desorden. Una vez que sus manos estuvieron lo suficientemente limpias, comenzó a buscar en los bolsillos de la chaqueta y el abrigo del uniforme militar de Matías. Incluso si era un esfuerzo inútil, esto era mejor para ella. Saldrá de esta habitación aunque sea por un momento, aunque al final termine con Matías. Leila. Una voz la llamó, y fue entonces cuando se congeló. Acababa de registrar el último de sus bolsillos. No había ninguna llave a la vista. Levantó sus ojos asustados y vio a Matías ahora sentado en la cama.
Luego se apoyó en el cojín contra la cabecera. Él entrecerró los ojos por un momento, pero pronto recuperó la sonrisa divertida hacia ella. Sus manos se movieron al bolsillo de los pantalones que llevaba puestos y luego, lentamente, sacó la llave y se la colgó tentadoramente. ¿Es esto? Matías le preguntó con líneas de risa en sus ojos, antes de endurecerse como un depredador mientras miraba fijamente hacia ella. ¿Es esto lo que estabas buscando? Esto es todo, pensó Leila, él me matará ahora. Atrapada por el miedo abrumador, Leila recogió reflexivamente la pistola debajo del abrigo. No fue hasta que le apuntó con el arma que se dio cuenta de lo que había agarrado del susto. Sintió que iba a estallar en lágrimas al tocar el frío y duro hierro. Esto era. Ya no había vuelta atrás. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras le apuntaba con el arma. Ah, te gusta, mi ojo para las armas ha mejorado mucho. Podrías matar a alguien con eso. La voz de Matías era tan dulce como alabar a un niño por hacer algo bien, aunque igualmente desafiante. Él no se inmutó incluso cuando ella le apuntó con un arma, todavía colgando la llave frente a ella. Llave, dame esa llave, exigió Leila, acercándose unos pasos a él, envalentonada con el arma en la mano. En lugar de mirarla con miedo como esperaba, Matías solo se acomodó más en los cojines, como si se relajara incluso cuando ella amenazaba su vida. Hizo que la mano de Leila con el arma temblara al ver su indiferencia. Miró la llave en su mano desesperadamente. «Puedo abrirlo para ti», ofreció con indiferencia. «No, dame la llave», Leila le gritó mientras le exigía que se lo entregara. Sin embargo, Matías solo la miró con una expresión como si todavía fuera un espectador de una obra interesante. «Entonces quítale el seguro, Leila», le aconsejó Matías y su mano tembló aún más. «¿Esto te parece una broma?», ella exclamó con lágrimas corriendo por su rostro mientras apuntaba con un arma temblorosa en su dirección. «Si no me das la llave, entonces voy a disparar». «Entonces dispara», Matías la animó, haciendo que Leila se sobresaltara ante su insistencia. Él sonrió ante su repentino silencio. Leila solo quería escapar de él, pero incluso sus amenazas contra su vida parecían inútiles. «Mátame», Matías la instó, lanzando la llave al aire y agarrándola de nuevo. Estaba jugando con ella, haciendo malabarismos con la llave en una mano mientras le sonreía desafiante. Su último lanzamiento hizo que agarrara la llave con tanta fuerza que hizo que ella se estremeciera. «Porque en este punto, esa es la única forma en que puedes escapar de mí», terminó amenazadoramente mientras la miraba a los ojos.